Muy bien, buenos días, estimados alumnos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Y bueno, para que todos me conozcan, vamos a habilitar el video y así de esta forma todos ustedes me van a conocer y algunos que ya me conocen, ¿no? Bueno, ahí está. Soy el ingeniero Ramiro Arroyo Mendizábal y bueno, vamos a partir de hoy día, vamos a ser el docente de la materia. Bueno, mi nombre, como ustedes bien saben, es Ramiro Orlando Arroyo Mendizábal. Soy ingeniero mecánico, egresado de la Facultad Nacional de Ingeniería y también soy egresado de la Universidad de São Paulo, Brasil, la USP. Soy egresado de la maestría en Ingeniería Mecánica. Bueno, todo esto también hice especialidades en Ingeniería de Mantenimiento con la Universidad de Habana, Cuba. Hemos hecho cursos de diplomado y especialización aquí en la UTO y hemos participado en innumerables congresos a nivel nacional e internacional en el área de la ingeniería de mantenimiento. Hemos escrito varios artículos técnicos, ¿no? Sobre el tema de la ingeniería de mantenimiento. Asimismo, el mantenimiento en Bolivia desde el año 2000, más o menos cerca de unos 22 años, que voy trabajando, haciendo de que el mantenimiento sea más científico en las industrias, ¿no? Entonces, hemos por ello tratado de implementar un posgrado. Hemos hecho un posgrado a nivel de especialidad en ingeniería de mantenimiento en la FNI, en la carrera de ingeniería mecánica, electromecánica, y luego ese mismo posgrado lo hemos convertido en una maestría. O sea, lo que quiere decir que la carrera de ingeniería mecánica, electromecánica, en los años 2000 a 2010 más o menos, hizo este avance, ¿no? Con el fin de que muchas empresas, ¿no?, puedan adoptar, en este caso, muchos ingenieros de mantenimiento, que hasta la fecha eran empíricos en Bolivia, puedan conocer bastante sobre el campo de la ingeniería de mantenimiento. Entonces, por ello, hicimos estos dos cursos de posgrado y del cual el coordinador principal fui mi persona, con el fin de poder hacer de que el mantenimiento sea divulgado, sea conocido en su máxima dimensión. Trajimos profesores de Cuba para que puedan dar ese curso de, de diplomado, de especialidad y de maestría. Asimismo, trajimos a la FNI UTO, trajimos en una época, trajimos bastantes expositores. Uno de ellos fue el Papa del Mantenimiento. En este caso, el Papa del Mantenimiento a nivel Latinoamérica es Lourival Tavares. Lourival Tavares es un brasilero de la Universidad de Río de Janeiro, quien aborda bastante profundamente el mantenimiento, pero desde la óptica científica. Y un tiempo a esta parte, el mantenimiento que nació, miren ustedes, yo me recuerdo hace años, cuando yo estaba estudiando en la FNI, ¿no es cierto?, no había la materia de ingeniería de mantenimiento. No estaba en el plan de estudios. ¿Y eso por qué? Porque básicamente no se conocía sobre el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento se entendía como una actividad que debe realizar el ingeniero, digamos, de mantenimiento, pero que debería de aprender esos conocimientos en la propia industria, ¿no? Entonces, era simplemente si se dañaba un vehículo, o quiero decir una máquina, entonces había que repararlo. Eso es lo que se tenía, ¿no es cierto?, en la mente. Estamos hablando de años pasados, ¿no? Entonces, lo que podías hacer es ir a la empresa y en la empresa aprender los técnicos, cómo reparaban las máquinas, etc. Y de esa forma, entonces, el mantenimiento iba avanzando en nuestro país.
Sin embargo, a nivel nacional el mantenimiento ya era una ciencia, ¿no? Por eso yo pienso que estamos retrasados, si no es 20 años, por lo menos mucho más, a nivel de nuestros países que nos rodean. Entonces, el mantenimiento ya en otros países en esa época estaba teniendo pasos agigantados en la evolución del mantenimiento. Y es por eso que se convertía poco a poco en una ciencia, ¿no? Bueno, aparte es una ciencia, ¿no es cierto? Estamos hablando en la evolución del mantenimiento desde aquella simple reparación, ¿no?, que se debería de hacer, donde el ingeniero de mantenimiento era un capataz, ¿no es cierto? O era básicamente una persona que no sabía de su función en la empresa. Sí sabía que tenía que hacer que los técnicos hagan la reparación de la máquina, pero hasta ahí, ¿no es cierto? No se convirtió en una ciencia, ¿no es cierto?, digna de ser llamada ingeniería de mantenimiento. Entonces, con el avance del tiempo, ha avanzado los años, ha habido una revolución industrial, ¿no es cierto? La revolución industrial después de la posguerra hizo con que el mantenimiento se pueda volver como una ciencia, ¿no es cierto? Como una ciencia. Recording in progress. Y entonces el mantenimiento se iba convirtiendo gradualmente en aquella ciencia que debería de haber sido en su momento. Bien, entonces, avanzado el tiempo, las máquinas de ser muy, en la empresa, por ejemplo, de ser muy simples, a convertirse en máquinas muy complejas en el día de hoy. Entonces, hoy tenemos máquinas sumamente complejas, ¿no? Donde ya la reparación, por ejemplo, de una máquina no es tan simple, ¿no es cierto? Ya es muy compleja. En el caso, por ejemplo, de los vehículos, podemos ver los vehículos, ¿no? Los vehículos, podemos ver nomás, en el pasado tenían motores de combustión interna, ¿no? Donde había un carburador. Pero hoy en día ya tenemos motores con inyección electrónica. La electrónica ingresó al motor, ingresó a varios subsistemas del vehículo, lo que le hace más compleja. Estamos hablando de una caja, por ejemplo, mecánica en el pasado, y hoy tenemos una caja automática y tenemos cajas o transmisiones robotizadas, como la CVT, ¿no? Que son transmisiones de cambio variable. Entonces, se ha ido complicando, ¿no? A ver, un otro ejemplo que podemos manejar es el torno. En el tiempo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, los tornos eran como los conocemos, ¿no? Tornos antiguos, ¿no? Convencionales. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, hoy tenemos tornos CNCs con control numérico computarizado. Esto, estimados, esto ha obligado, ¿no es cierto? Así como podemos ver en la industria tornos convencionales y tornos CNCs, entonces podemos darnos cuenta cómo ha avanzado la tecnología. Ha avanzado a pasos agigantados. Y la ingeniería de mantenimiento no podía quedarse ahí. No se pudo quedar ahí. Entonces la ingeniería de mantenimiento ha tenido que también adaptarse a esos cambios complejos que están teniendo las máquinas. Y bueno, poco a poco convertirse en una ciencia. Y esta ciencia, estimados, es la que vamos a aprender a lo largo de la materia, ¿no? Van a aprender ustedes. Ahora se ha incorporado desde hace tiempo, se ha incorporado ya esa materia en el plan de estudios, tanto de ingeniería de mantenimiento, quiero decir, ingeniería mecánica. Los alumnos de ingeniería mecánica llevan ingeniería de mantenimiento. Los alumnos de ingeniería electromecánica llevan también ingeniería de mantenimiento y los alumnos de ingeniería industrial.
Bueno, entonces tenemos 3 carreras, por eso que es numeroso el número de alumnos que tenemos en la materia. Llevan 3 carreras, ¿no? Esta asignatura. Sin embargo, el tema de la ingeniería de mantenimiento es tema de todos. ¿Se dan cuenta? Tienen que llevar los ingenieros eléctricos, los ingenieros químicos, los ingenieros mineros, metalurgistas, etcétera, etcétera. Todo el campo, todos tienen que hacer. ¿Eso por qué? Porque en las empresas lo que tú tienes que hacer es mantenimiento. Las máquinas ya están diseñadas, ya están en un proceso productivo, ¿no es cierto? A no ser que tengas que hacer alguna modificación para mejorar el desempeño de esas máquinas. Pero las máquinas ya están desarrolladas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ingeniero cuando llega ahí, cualquiera de estos rubros, sea industrial, electromecánico, mecánico? Su tarea principal va a ser hacer el mantenimiento de esas máquinas, de cualquier rubro que sea. Puede ser un rubro de alimentos, farmacéutico, minero, petrolero, etcétera. Donde hay una máquina, se tiene que hacer mantenimiento. Y entonces, el alumno que cursa la materia tiene que tener los principios básicos, ¿no es cierto? ¿No? De que, como en el pasado, no tiene que estar en la deriva. Cuando va a la industria, no tiene que estar a la deriva. Antes de llegar a la industria, él ya tiene que conocer sus funciones, qué tiene que hacer, cuáles son sus competencias, cómo debe hacerlo, ¿no es cierto? ¿Con qué debe hacerlo? ¿No? Entonces, él ya tiene que saber planificar las intervenciones, tiene que saber programar las intervenciones, tiene que saber muchas cosas en cuanto se refiere a la ingeniería de mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, desde, por ejemplo, elaborar una orden de trabajo, de cómo ejecutar esa orden de trabajo, cómo registrar esa orden de trabajo, etcétera, 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 ¿no? Temas que vamos a ir hablando a lo largo de la materia. Bueno, entonces veamos un poco la similitud con el ser humano. Un poquito vamos a ir analizando para que se entienda exactamente entonces qué es mantenimiento. Mantenimiento se podría entender como una actividad, como un conjunto de actividades que tratan de conservar, reparar la máquina, ¿no? En términos más simples sería alargar la vida de la máquina, ¿no? Alargar la vida de la máquina. Pero es un conjunto de actividades, ¿no? Tendientes a alargar la vida de la máquina. Entonces, el gran desafío que tú vas a tener cuando ingreses a la empresa como ingeniero de mantenimiento es esa. O sea, definir actividades de mantenimiento que tiendan a alargar la vida de las máquinas que van a estar a tu cargo. Entonces, tú tienes que saber muchas herramientas que te ayuden a ese objetivo, ¿ya? Muchas herramientas, entre ellas, por ejemplo, hacer un plan de mantenimiento, definir un programa de mantenimiento, ¿no es cierto? Hacer un análisis de causa raíz, ¿no? Hacer una evaluación de la tasa de fallas, calcular, por ejemplo, el tiempo medio entre fallas, la disponibilidad de las máquinas y muchos indicadores que necesariamente tienes que calcular. Así que, estimados, el mantenimiento no pudo quedarse simplemente en hacer lo que los demás hacían. No. El mantenimiento tiene que ser innovador dentro de la empresa, ¿no? Siempre tiene que ser innovador. Veamos en el caso, por ejemplo, del mantenimiento y el ser humano. En el ser humano, ustedes muy bien saben que cuando les duele el dolor de muela, ¿no? ¿Dónde van? Está doliendo el dolor de muela, uno dice, oh, tengo que ir al dentista. Y bueno, el dentista es quien se va a ocupar de hacer la reparación del diente, si el caso aconseja, o la extracción del diente, ¿no es cierto? Cuando ya no hay remedio. Entonces, puedes perder el diente, ¿no? Puedes perder el diente
o llegar a extremos, ¿no es cierto? Bueno, entonces por esa razón, estimados, el cuerpo humano también necesita de un mantenimiento. Miren ustedes, ahora que estamos nosotros en una época de pandemia, hemos estado en cuarentena y todos ustedes han debido estar encapsulados en sus casas, como nosotros, y han debido sentir que el cuerpo humano, ¿no es cierto?, en estos 2 años, ha llegado a tener poca actividad. Se dan cuenta, el cuerpo humano ha sido diseñado para moverse, ¿no? Para articular y caminar, desplazarse, tomar sol, etcétera, etcétera. Está diseñado para todo eso, ¿no? Pero al estar encapsulados en cuarentena, nos hemos dado cuenta que ya las articulaciones empiezan a doler, ¿no es cierto? Empiezan a doler, los músculos también, un poco se desinflan, ¿no es cierto? Eh, Pierden un poco de masa muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno se da cuenta de que el mantenimiento en un cuerpo humano es vital. Un cuerpo humano también tiene que moverse, todo, tiene que comer, tiene que ir al sol, tiene que tomar baño, etcétera, etcétera. Todas esas cosas necesarias que tiene que hacerlo, ¿no es cierto? Ahora, si duele el diente, tiene que ir al dentista. Si duele algo en el cuerpo, tiene que ir al médico, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no va al médico, si no va al hospital, si tiene un dolor o algo por el estilo, puede morir. Entonces, nos damos cuenta que si hacemos una relación entre lo que es una máquina y lo que es un ser humano, el ser humano, el cuerpo humano también es una máquina perfecta, si se dan cuenta, altamente compleja el ser humano, el cuerpo humano, ¿no? Es una máquina compleja, lo que obliga a los médicos que van a ser los ingenieros de mantenimiento en la industria a capacitarse constantemente, aprender nuevas técnicas. Vean ustedes el tema de la pandemia. En el tema de la pandemia estábamos perdidos. Los médicos no sabían qué hacer ante un virus que era desconocido para ellos. Vean ustedes cómo hemos empezado. Por eso que al inicio de la pandemia hubo varios muertos, ¿no es cierto? Y eso era una pena, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus o la enfermedad era desconocida a nivel mundial. Y pueden creer cómo los médicos han tenido que adaptarse, han tenido que capacitarse, intercambiar, ¿no? Ahí estábamos como yatiris, ¿no? Esto será, esto no será, esto será, tal vez esto, tal vez el otro. Y vean ustedes cómo ha avanzado el conocimiento al día de hoy. Han pasado cerca de 3 años aproximadamente. Y cómo los médicos se han adaptado, se han capacitado, han hecho avances tecnológicos, hasta en las vacunas, ¿se dan cuenta? Y hoy en día ya no hay muchos muertos, si se dan cuenta, ¿no? Gracias a Dios no hay muchos muertos, porque ya los médicos saben manejar la enfermedad. Es de esa misma manera como los ingenieros de mantenimiento tienen que capacitarse constantemente, porque las máquinas, vean ustedes, van avanzando en su tecnología. Entonces, si tú te quedas en el conocimiento del pasado, obviamente vas a tener pocas posibilidades de obtener un empleo, ¿ya? En el pasado, el ingeniero de mantenimiento era un capataz, ¿no? Una persona que simplemente empujaba a la gente, a los mariachis o a los subordinados, a hacer los trabajos de mantenimiento, ¿no? Pero él no aportaba nada, era apenas un supervisor, ¿ya? Pero hoy en día eso ya no se permite, no se debe permitir, porque el ingeniero, no podemos ir, imagínense, a una cirugía sin saber qué vamos a operar. ¿Se dan cuenta? Muchos médicos, yo he conversado con algunos médicos del pasado y ellos me decían, bueno, nosotros, mire, no había antes un tomógrafo, no había antes digamos, ¿cómo se llama esto? Un equipo de rayos X. No había un ecógrafo.
Y entonces no podíamos ver con anticipación qué estaba pasando ahí adentro. La única manera era hacer la cirugía. Y bueno, si todo estaba bien, se lo volvíamos a cerrar. Imagínense eso. Y en el caso, en el campo de la industria, ¿será lo mismo? ¿Hubo ese accionar también? Sí, hubo, ¿no? Si algo, por ejemplo, estaba fallando, ya el ingeniero de mantenimiento decía, abran la máquina. Y bueno, abrían, ¿no? Abrían la máquina, veían que todo estaba bien, se lo volvían a cerrar. Pero, ¿qué pasó? Ahí perdimos tiempo, dinero, recursos. ¿Todo por qué? Porque no se hizo un adecuado examen, un diagnóstico adecuado de qué falla tenía la máquina. Se hizo una intervención al tuntún, como se dice, ¿no? Perdido. Pero hoy en día ya no se permite eso. Hoy en día tenemos que ser mucho más proactivos, ¿no? Tenemos que analizar. Igual tienes que ponerte en la función de ser un médico de máquinas, a ese nivel de responsabilidad, ¿no? Si lo pelas algo, la máquina trompa y se va al cementerio de chatarra, ¿no? Y con ello pierdes el empleo. Entonces hoy en día estamos hablando de máquinas que cuestan alrededor de $1.000.000 o más, ¿no es cierto? Entonces que van a estar a tu cargo. Y para ello tú necesitas tener herramientas, conocer mucho sobre tecnologías con el fin de que puedas hacer un diagnóstico cabal y certero, de tal manera que el tiempo de reparación de la máquina sea el más corto posible. Y para ello necesitas conocimientos, mucho conocimiento. ¿Ya? Bueno, entonces, estimados, hay una similitud. Hoy en día, si un profesional no se capacita, no se actualiza, está fuera de vitrina, ¿no es cierto? A veces yo escucho hablar a algún estudiante que se nota cansado, ¿no? Ya estas son últimas materias y se nota cansado, ¿no? Pero yo le digo, apenas este es el primer paso, ¿no es cierto? Tú tienes que seguir capacitándote a lo largo de tu vida. No es solo salir ingeniero suficiente, no. Hay muchas cosas que no te podemos dar en la universidad. En la universidad tienes que aprender principios, fundamentos. Ya después, cuando estés en la empresa y te den la oportunidad de trabajar en algún campo, ahí recién verás la especialización. Por ejemplo, si te han dado el trabajo de ser un ingeniero de mantenimiento, tienes que especializarte en mantenimiento. Recuerden que hace un ratito les hablé de que hicimos cursos de posgrado en mantenimiento. Y tú tienes que igual pasar cursos de posgrado, especializarte. Si quieres quedarte en tu empresa, no puedes, digamos, quedarte ahí, ¿no? Sin avanzar. Tú tienes que ver qué tipo de máquinas tiene la empresa, qué tecnologías tiene. En base a esas tecnologías tienes que ponerte al día, ¿no? Al día, al día. Si no has aprendido bien en la universidad, tienes que hacerlo ya por tu cuenta, ¿no es cierto? Tienes que pagar ahora para el conocimiento. Miren ustedes, la ciencia del mantenimiento, hemos ido hablando hace ratito de un ecógrafo, un tomógrafo. En la ciencia del mantenimiento, en la ingeniería de mantenimiento también tenemos varios equipos de diagnósticos que se han desarrollado. Por ejemplo, un vibrómetro, que es lo más tradicional en la industria, un vibrómetro, que a través del análisis vibracional tú puedes encontrar fallas internas de la máquina sin necesidad de desmontarlas. Entonces, pero esta es otra ciencia que tienes que aprender, que tienes que especializar, ¿no es cierto? Tienes que certificar tus conocimientos, ¿no? Entonces, un curso, por ejemplo, de análisis vibracional está alrededor de $1,000, $2,000, $3,000. Y para certificarte igual, ¿no es cierto? Tú tienes que salir a otros países. Sin embargo, en nuestro país apenas se está tratando de dar algunos cursos. Pero bueno, de cualquier manera, tú tienes que buscar ese conocimiento si es que estás trabajando en mantenimiento. Lo más seguro es que sí,
trabajes en mantenimiento, ¿no es cierto? Bien, luego, otro campo importante es el análisis de aceite, ya que esto del análisis de aceite sirve para poder diagnosticar máquinas, pero a través del análisis de aceite, que es otra ciencia, ¿no es cierto? El análisis de aceite, cómo puedes determinar si el aceite se ha degradado o el aceite está trayendo, ¿no es cierto?, alguna información sobre el desgaste de la máquina, desgaste interno de la máquina. Pero bueno, este es un campo que tienes que especializarte y que, bueno, nosotros aquí te vamos a dar los principios, los fundamentos, pero si quieres profundizar mucho más, tienes que certificar tus conocimientos, ¿no? Hacer cursos, nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera. Cuanto más te certifiques, cuanto más te capacites, vas a tener más posibilidades de conseguir empleo y de ganar mucho dinero. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro campo importante es el ultrasonido, ¿no? El ultrasonido, el rayo láser, etcétera, etcétera y etcétera. Hay una cantidad enorme de máquinas y de tecnologías, equipos de diagnóstico que nos van a servir, nos van a tener que apoyar al buen diagnóstico de la falla, ¿no? Falla igual a enfermedad, tenemos que entender así. Falla igual a enfermedad, ¿ya? Relacionando siempre el ser humano con la máquina. Bien, a ver, vayamos viendo un poco más allá. Vayamos viendo en esta charla introductoria un poco más allá, donde vamos a ir viendo ahora. Bueno, debido a que el médico, si ustedes ven, el médico tiene que tener, ¿no es cierto?, un historial clínico. ¿Qué hay en el historial clínico? En el historial clínico están las enfermedades de ese paciente a lo largo de toda su vida. ¿Qué enfermedades tuvo ese paciente a lo largo de la vida? ¿Y qué se le hizo? ¿Qué no se le hizo? ¿Se le hizo una cirugía? ¿No se lo hizo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué medicamentos se le dio? Etcétera. En el campo de la industria, ¿cómo sería? Entonces, cada máquina sabemos muy bien que es un paciente. Recuerda, el médico eres tú, pero ese es el médico de máquinas. Y como buen máquina, quiero decir, como buen médico, tú tienes que saber el historial de mantenimiento de cada máquina, de cada paciente. Entonces, en el historial clínico de cada máquina, tú tienes que registrar, ¿no?, todas las enfermedades o fallas que tuvo esa máquina. ¿Ya? A partir de esa evaluación de información que va a estar registrada en la historia de mantenimiento, se puede tomar decisiones. Por ejemplo, decisiones de mejora, ¿no?, de intervención, de modificación de la máquina, de cambio de repuestos, etcétera, y etcétera, y etcétera. Ahora, los repuestos estimados, haciendo un poco de analogía con el hospital, podríamos ver que es el almacén de repuestos. Sería la farmacia en el hospital. Y el hospital sería el taller de mantenimiento de las máquinas, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay mucha similitud, ¿no?, en el accionar de un médico de pacientes y en el accionar de un ingeniero de mantenimiento en la empresa. Hay mucha similitud. Bueno, tanto en el hospital como en el taller se va a generar una abundante información. Porque recuerden, en muchas empresas se tiene alrededor de 2.000 equipos, ¿no?, que van a estar a tu cargo. Y esos 2.000 equipos obviamente necesitan ser mantenidos. Y se va a generar una cantidad de información. Es ahí donde ya la generación de documentos, de hojas, etcétera, se va a salir fuera de control. Entonces, con el fin de poder evitar esta salida de control de la documentación, es que hoy en día la ciencia del mantenimiento también ha desarrollado softwares de mantenimiento, que hoy se llaman los CMMS o los GMO o el GMAC, que son simplemente sistemas de gestión de mantenimiento asistidas por computadora. Bueno, ahí no quedó el tema del mantenimiento, ¿ya?
Actualmente estamos hablando del mantenimiento 4.0. ¿Ya? Es un mantenimiento desarrollado, un sistema de mantenimiento desarrollado para industrias inteligentes, para industrias con producción flexible, ¿ya? Entonces, en este campo, nosotros en la materia del anterior semestre ingresamos a la realidad aumentada, que es una realidad aumentada interesante. Ha habido trabajos muy buenos de parte de sus de sus compañeros. Ellos han desarrollado, hemos ingresado al mantenimiento 4.0 en la materia, ¿no? La materia también no puede quedarse estática, tiene que avanzar, ¿no? Juntamente con el avance tecnológico. Y ahí estamos hablando del mantenimiento 4.0, un mantenimiento con realidad aumentada. Yo les voy a mostrar trabajos realizados por sus compañeros excelentes, ¿no? Excelentes, ¿no? Entonces, con nuestras limitaciones, hemos podido ingresar al mantenimiento 4.0. ¿Ya? Todo con el fin de ayudar al jefe de mantenimiento a realizar bien su trabajo, ¿no es cierto? Utilizando tecnologías disponibles en la red de Internet. ¿Bien? Ok. Muy bien, estimados. Creo que hemos dado una pequeña introducción sobre lo que es el mantenimiento. Bien, entonces sean bienvenidos a todos ustedes a la materia de ingeniería de mantenimiento. Una materia que les va a gustar, espero que les guste. Vamos a tratar de hacerlo más dinámicamente posible. Y bueno, desde mañana vamos a aún esperar un poco a los alumnos. Hasta el momento tenemos 48 alumnos, ¿no? 48 alumnos están en sala, aunque un poquito más, cerca de 50 ya están. Bueno, ¿alguien podría decirme cuántos alumnos han visto registrados ahí en la materia? Adelante. Bueno, alguien podría decir, a ver, Alex Choque Cosme, ¿cuántos alumnos? O ahí estamos hablando con Solís Fuentes, a ver, ¿cuántos alumnos viste, Solís? Hola, hola. Bueno, a ver, ¿alguien que desee compartir? Buen día. Buen día, adelante. En el sistema todavía no sale la cantidad de alumnos que estamos llevando la materia ahí. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Deben estar todavía ingresando, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, cada uno de ustedes vamos a dar una tareita para los que ya están aquí, ¿ya? Cada uno de ustedes va a hacer lo siguiente. Va a poder buscar en el YouTube, ya en el YouTube va a buscar un video de mantenimiento, por ejemplo, de motores eléctricos, ¿ya? Alguien puede buscar cómo se hace mantenimiento de motores eléctricos. Otro podría buscar mantenimiento de bombas centrífugas y así sucesivamente, ¿no? Pero que sea un video, ¿ya? Vamos a hacer la entrega de un video el día de mañana, ¿ya? Entonces, todos ustedes van a buscar una máquina y cómo se hace el mantenimiento de esa máquina en video, ¿ya? Esa va a ser la primera tarea. ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta sobre esa tarea? Ingeniero, buenos días. Disculpe, tenemos que ¿Venir? hacer un video explicando nosotros explicando cómo se hace el mantenimiento de la máquina. No, 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 no. La idea es que tú tienes que buscar un video ya hecho y tienes que ver ese video ya hecho y luego explicarnos cómo, en términos bien simples, cómo se había sabido hacer el mantenimiento de una máquina, de un motor eléctrico, digamos, ¿no? Que hay que tener en cuenta para hacer el mantenimiento de esa máquina. Tú tienes que hacer un análisis de ese video, ¿no? Y hacer una especie de apunte, ¿no? ¿Qué es lo primero que debe desmontarse, montarse, qué debe cambiarse, qué aceite debe utilizarse, qué herramientas, en qué tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, trata de hacer un análisis de ese video ya hecho. Está disponible en la red de Internet. Hay muchos, muchos, de cualquier máquina.
Bueno, entonces quedamos en Ok. eso. Ok, se ha entendido, ¿no? Perfecto. Muy bien, estimados, estaríamos terminando la primera clase inaugural y sean bienvenidos a todos ustedes. El día de mañana nuestra clase es a las 12:15. Con anticipación les vamos a mandar el link, ¿ya? Para que ustedes puedan estar ya asistiendo poco a poco, vamos a ir ingresando en la materia. Hoy ha sido una introducción. Ya mañana estaríamos viendo algunos aspectos relevantes con respecto a la materia, como ser el contenido de la materia, la bibliografía, los porcentajes, las fechas de examen, todo aquello que le interesa al estudiante. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias por haberme escuchado. No vamos a quedarnos mucho tiempo, sin embargo, nuestro tiempo es de 7:15 a 9:15. ¿Ya? Ese es el tiempo que disponemos. Pero como es una clase inaugural, como no todos están, vamos a esperar un poquito a que se ingresen todos y de esta forma arrancar con el avance de la materia, lo más antes posible, porque es un semestre muy corto. ¿Ya? Muy bien. Entonces quedamos en eso. Que les vaya bien. Nos vemos hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Está bien, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana. Chao, chao. Gracias. Recording stopped.